Ya, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenido. Aquí estamos con... Perdona, Jaime, que no te había saludado. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Un gusto en saludarte y tenerte con nosotros. Dame un segundo porque estoy como media ahí con todas las cosas encima ya. Bueno, hoy, como hablé bien al principio de nuestro programa, estamos con Julián Guzmán, ¿cierto? Para hablar sobre el tema de los inmigrantes. Eres representante, presidente de la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados, FENAMIR. Así que bueno, vamos a hablar de todo esto. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta Gracias mañana. a ustedes por esta invitación a su espacio. Siempre es importante poder poner en la palestra pública el tema migrante. Exactamente, bueno, un tema que está, cierto, tan en la palestra hoy, lamentablemente, a veces por hoy, más que nada, cierto, más bien de una manera negativa, pero también tenemos que nunca olvidar lo positivo que lo hablábamos al principio del programa cuando partía, todas las bondades y todo lo bueno que nos ha traído la migración a nuestro país. Así es, ¿no? Y siempre a mí me gusta, por lo menos esa parte, cuando me preguntan, yo con la estadística, yo digo, Ya. somos 1.500.000, el 12% comete algún tipo de delito. Quizás por el tipo de connotación del delito, obviamente hace sonar mucho, pero realmente lo bueno somos más. Lo bueno somos más y eso es lo importante que hay que resaltar. Sí, cuéntanos de este proyecto que tiene que ver con el emprendimiento, ¿cierto? Para los migrantes también. Claro. Primero, la Federación Mesa Nacional de Migrantes y Refugiados es una corporación que agrupa organizaciones de la sociedad civil. Tenemos por ende presencia en 14 regiones de Chile y en total, por ejemplo, dentro de uno de los programas o proyectos que realiza la Federación, que es el Migratón, el año pasado atendimos 10.000 personas. Dentro de ese espacio, que es una jornada de orientación, le damos espacio a emprendedores, realizamos ferias de emprendedores, porque queremos resaltar la cultura, la gastronomía de las personas migrantes, darle ese color, ese sabor, Sí. Y complementarla con la gastronomía y con la cultura chilena, porque así se logra ese proceso de inclusión, ese proceso lindo donde la gente, wow, esto es diferente, pero qué chulo, qué lindo, yo no lo conocía, y eso hace que nos unamos más, porque muchas veces hablamos sobre, Chile vive una crisis migratoria por ese ingreso clandestino, pero importante, muy importante, que también vivimos una crisis de convivencia, y todo ese proceso de emprendimiento es una forma de demostrar el aporte una vez más de que, aparte de que aportamos a la economía, porque los emprendedores es el corazón de toda economía, especialmente la chilena, pero también damos empleo. Por lo tanto, buscamos aportar de distintas maneras a lo que es Chile como tal. ¿Y cómo funciona este proyecto? ¿Cómo se formó y a quién se los entregan? Exacto. Nosotros tenemos un convenio con la ASECH, que es la Asociación de Emprendedores de Chile, y en ese sentido, ASECH hace un convenio justamente con Western Junior. Ellos, con el programa migrante que están generalizando y apoyando a migrantes, decidieron, entre los tres, tomamos la decisión de apoyar justamente con membresía a la Asociación de Emprendedores a migrantes. ¿Y qué significa eso? ¿En qué beneficios resulta eso? De que van a poder pertenecer a un gremio que lo va a capacitar, que lo va a ayudar a fortalecerse como tal. Y eso siempre es importante, porque muchas veces venimos de países latinoamericanos que las cosas no están en el orden con lo que lo tiene Chile. Sí. Y a veces eso cuesta mucho. Y por lo tanto es una oportunidad para los emprendedores. En total son 100 membresías que va a dar, dimos 3 el día lunes, de manera iniciar este piloto, porque también es un piloto. Es un piloto que se está probando ya. Son 100, pero hasta ahora han entregado 3. 3 como piloto. ¿Qué requisitos tienen que tener las personas para poder optar? Debe estar constituido con la idea del negocio. Obviamente la misma federación en su área de emprendimiento lo ayuda a constituirse, lo ayuda a ser como esa incubadora y lo va acompañando durante el proceso. Y ahora justamente con ese regalo que hace Western Junior de esa membresía de la SECH, obviamente lo va a potencializar más a ese emprendedor. Claro, en el fondo es lo que hace la SECH también ahí, como su labor, es entregarle todos los conceptos y para que puedan crecer con el negocio que estén emprendiendo, ¿no? Exacto. Ahora, ¿el emprendimiento tiene que pertenecer a algún rubro o da lo mismo? Da lo mismo, Ya. da lo mismo. En este caso que sea migrante y que obviamente tenga ya esa idea acabada o iniciado ese emprendimiento que tiene. ¿Cuántos migrantes están haciendo emprendimientos en Chile? Mire, hay que tener en cuenta algo con ese tema de la estadística. Primero, la estadística está desfasada en Chile. Tanto así que inclusive hasta la del INE, Instituto Nacional de Estadística, están desfasadas. Sí. Es hacia el 2021. Y recuerden que
no, en caso de las personas migrantes, para uno lograr conseguir una visa, una residencia, necesita tener cierta formalidad y por lo tanto a lo primero que acude es sencillamente a un empleo. Sí. Por un tema de lograr obtener la definitiva, la temporaria, porque para emprender muchas veces el Servicio de Impuesto Interno te pone trabas si tú no tienes la residencia definitiva. Por lo tanto, no hay un número específico, pero sí te puedo decir que eso se logra, o mayormente ese extranjero lo hace luego de adquirir la residencia definitiva. Sí, y el proceso de la residencia definitiva que ha sido súper conversado también, es un proceso que no es tan fácil tampoco, menos hoy día como están funcionando los sistemas. Realmente, no solamente fácil de cumplir los requisitos, sí, porque Sí, están los requisitos claro. tan claros, si tú lo cumples, tú postulas. Pero que El te lo problema es, entreguen. el fallo está en el Estado que no logra hacerlo en un tiempo prudente. Una persona cuando pide residencia definitiva puede durar hasta 3 años. Y vamos a destacar, porque así como uno critica, uno puede también decirlo, bueno, por lo menos en este gobierno se ha mejorado el tiempo, pero todavía estamos hablando de 2 años. Y 2 años... Ah, se ha reducido el tiempo de espera Sí. con el gobierno de Boris. Sí, pero todavía 2 años es ridículo. Es muchísimo. Es porque, ridículo. ¿qué pasa en esos 2 años si tú aún no tienes la residencia? ¿Qué problemas te puedes encontrar en el camino? Mira, recientemente, antes que entrara en vigencia la nueva ley de migración, la ley 21.325, uno quedaba en un limbo. Era un muerto en vida. Viene la nueva legislación migratoria, actualiza ese tema y dice, bueno, si el extranjero está en un proceso de residencia, sea cual sea, y lo puede probar con un comprobante que emite el sistema, se entiende como vigente la cédula. Pero cuando tú ibas al banco, tenía problemas. Cuando tú ibas a una institución financiera, tenía algún tipo de inconveniente. Cuando ibas a tal lugar, hacer un trámite en notaría, tenía inconveniente. Y aún se supone que cuando una ley se promulga, se publica, se entiende como conocida para todo el mundo, aún así el Servicio Nacional de Migración tuvo que oficializar a las entidades que supervisan los bancos por lo mismo. Entonces, para que ustedes tengan la idea de lo difícil de estar aquí un extranjero sin cédula o con la cédula vencida por la lentitud del Estado en resolver las solicitudes. Sí. ¿Y qué se hace cuando ustedes quieren, claro, poner su negocio, activar su negocio, ya echarlo a andar y resulta que todavía no puedes hacerlo porque estos son limitaciones? ¿Cómo lo hacen para vivir? ¿Cómo lo hacen para poder levantar igualmente su negocio? ¿Cuál es el proceso que deben hacer? ¿O ya ahí no pueden hacer nada? No, nomás? como yo te dije, en principio un extranjero cuando está recién llegado o está en ese proceso de residencia, de legalizar su proceso, empieza por un contrato de trabajo, por las mismas razones que te expliqué. Sí. Por ejemplo, la visa anterior, que era visa sujeta a contrato, te pedía contrato de trabajo y no te permitía hacer ningún tipo de inicio de actividad en el Servicio de Impuesto Interno. Desaparece esa visa, nace una visa temporaria, que es actividad lícita remunerada, pero con la temporaria todavía te pone ese pero. Que en realidad, como todos los emprendedores, empiezan de tal manera eludiendo todo el tema tributario. Realidad, empieza por redes sociales, por la red local, es decir, donde vive, en su apartamento, empieza a dar a conocer su producto, tiene ya la idea del negocio, tiene todo lo que empieza a iniciar con sus vecinos, las vecinas del barrio, y luego obviamente cuando puede, por un tema legal, cuando puede, lo hace lo oficializa. Y luego de oficializarlo ya empieza en ese rubro. Pero hay una visión también que el migrante es mucho más ordenado que el propio chileno al establecer un negocio, al emprender, tiene como las cosas mucho más claras y mucho más legalmente ordenadas. Yo creo que más que ordenado es que no tiene temor a fracasar. El emprendedor no puede tener ese miedo. Ya. Y cuando tú migras, que ya tú dejas ese círculo de confianza, ese círculo, tu casa, tu familia, te aleja de todo y pasa a lo desconocido, como que tú pierdes ese temor. Dices, me arriesgo, si salió bien, listo. Si salió mal, listo. Y sigo. Claro. Aquí hay un tema de temor. Abandona ese temor por el mismo proceso migratorio que vive. Claro, porque en el fondo es súper claro lo que estás diciendo, porque abandonan todo, abandonan lo que más aman, porque evidentemente lo que vienen a hacer acá es a ganar algo económicamente, pero para dárselo a toda la familia que dejan allá. Sí. Y otras veces, bueno, los pueden traer y se quedan acá. ¿Qué está pasando hoy día con la sensación que tienen de Chile hoy los migrantes? ¿Es positiva o ha ido, ya no es tan buena como antes venir a Chile? Mira, en realidad no está para la percepción, vamos a hablar Sí, de percepción, no números. Ajá. A nivel de percepción, realmente ha perdido ese deseo, esa confianza que existía año 2015, 2017, justamente, y eso ya es un panorama mundial, un panorama que está difícil en todas las situaciones, pero más bien recuerden que las últimas olas de migrantes que ingresó a Chile fueron de personas irregulares.
Y esa persona irregular, al ver el nivel de dificultad que se supone regularizarse, regularizar su documentación, opta por irse. Porque es difícil. Ustedes vieron que hace poco hubo una crisis en el norte, Sí, donde terrible. ni puedo estar aquí, ni me dejan salir. Sí, ¿Qué ¿cómo van lo a ven? hacer? ¿Cómo lo sientes tú que ver a tu gente, a ciertos compatriotas a veces, y migrantes que quedan al medio? Duele, porque eh, son gente que no pudieron cumplir sus sueños. Sí. Acuérdense que son gente que cuando salieron de su casa, salieron con una maleta llena de sueños. Maleta de sueños que no lograron hacerlo aquí. Y que se ven en esa obligación a salir, en esa necesidad. Porque la parte dura, y siempre se lo he dicho a la persona que ingresa por paso habilitado, porque es un tema que yo veo mucho. Yo le digo, el tema a veces no le espera. Regularizarte te puede tomar de 6 a 8 años. Pero eso no es la parte dura. La parte dura es cuando dice, un familiar se está muriendo. Se murió fulano. Pasó esto. Esa es la parte, porque tú no puedes salir, porque queda con prohibición de ingreso a Chile. Sí. Una prohibición que puede llegar hasta los 20 años. Entonces, queda como un prisionero de ese deseo de superación, pero mi familia está lejos. Y cuando tú ves tanta traba, tantas dificultades, tú otras solamente me rendí. Entonces, tú sabes que esa persona, por más deseo de lucha que tiene interna, sencillamente se vio socavado bajo toda la situación que pasó. Mucho en medio de la pandemia salieron muchos haitianos de Chile hacia los Estados Unidos, que fue algo que salió mucho a través del Darién. Y ellos lo decían en entrevistas allá en Estados Unidos. Es mejor estar irregular en Estados Unidos que estar irregular en Chile. Es difícil, los procesos es difícil sin cédula. Sí, sí, porque también comunicacionalmente, de algún modo, yo no sé cómo, por eso te lo pregunto a ti directamente, cómo lo sienten ustedes, cómo se proyecta comunicacionalmente a través de las pantallas, la situación que se vivió en el norte, ¿cierto? En la frontera, cuando estaban ahí, uno de los migrantes lo veía al medio, y de algún modo como que no había como a quién culpar, como de quién era la responsabilidad. E incluso se habló de militares que estaban ayudando a devolverlos, a pasarlos hacia el otro lado de la frontera, acusando a los militares, pero en el fondo, claro, si tú ves a unas personas pasando por esta situación humanitaria, ¿qué se hace frente a eso? Si uno es un ser humano, son situaciones tan terribles y con niños de por medio, las imágenes eran tremendas. Yo me imagino que la realidad es mucho peor de lo que uno puede llegar a ver. Claro que sí, y yo te lo digo porque justamente el migratón, que es esa jornada que yo te puse al inicio, nosotros tenemos que hacer contención emocional, porque la persona a veces quiere ser escuchada, quiere como que tú le des luz en esa oscuridad en la que se siente con ellos y su familia. Y tú lo dijiste bien, no solamente ellos, el que tiene niños, el que tiene a su pareja, o sea, tienen que amenizar todas esas realidades y realmente es chocante, es difícil emocionalmente hablando. Sí. Es difícil porque cuando tú sales buscando algo mejor y tú dices, yo lo voy a lograr, yo puedo, viene con todo ese ímpetu, con toda esa fuerza, con toda esa energía, con toda esa gana y la realidad choca con una realidad totalmente distinta. Sí, sí. Totalmente Pero por distinta. eso mismo, Julián, la gente sale como engañada un poco, Sí. porque piensan una cosa, porque claramente no creo que sea eso lo que quieren vivir, evidentemente. Entonces tú dices, ¿cómo llegan a esta situación y están viviendo esto? O sea, claramente acá alguien los engañó y les dijo que la situación era muy distinta. Sí, siempre pasa eso y te lo digo, yo soy dominicano y culturalmente los dominicanos migran hacia los Estados Unidos. Sí. Y expresa por las redes sociales que viene con la cadena de oro, todo grande, aunque se pasen 24/7 haciendo limpieza, que lo que hacen es limpieza, pero después dice, no, a mí me va, yo soy un hombre exitoso, y viaja a su país natal, y dice, no, mira lo exitoso que yo tengo, arriendo un vehículo de alta gama, y yo tengo esto, enseñar, y le vende ese sueño, Sí. siendo la realidad otra. Pasando que se pasa trabajo, que puede estar durmiendo en situación de calle, o en el mismo piso, en una situación difícil. Y realmente la gente, y también está lo otro que tú dices, a lo que está pasando en Chile, como está Venezuela, un país, o está Haití, un país que prácticamente en un estado fallido, dice, aquí yo voy a estar mejor. Sí. Porque también uno empieza las comparaciones. Uno dice, mi realidad, quizás aquí yo voy a tener la oportunidad por lo menos para encontrar. Por ejemplo, hubo un tiempo en Venezuela donde la gente tenía el dinero pero no tenía que comprar. Ahora hay que comprar pero no tengo el dinero. Entonces, son situaciones que tú dices, yo no puedo dormirme sin hambre, tengo una comida para mis hijos. Acuérdense que una visita de Jorge Ramos a Venezuela encontraba mucha gente recogiendo en la basura comida. Realidades. Entonces, Sí, bajo sí. esas realidades, la gente busca soluciones. Cualquiera. Cualquiera. Arriesga todo en el fondo. Y yo por eso siempre le he dicho, cuando nosotros siempre estamos asesorando, acompañando, yo no juzgo a nadie.
No tengo por qué juzgar, no te voy a criticar si entraste bien, entraste mal, no. Yo te explico el proceso, te digo, mira, si tú quieres hacer bien o tú quieres mejorar tu situación, esto así. Y eso mismo con los emprendedores. Porque pasa mucho en países de nosotros donde dice, ¿y para qué yo voy a pagar impuestos? ¿Y para qué yo voy a hacer la cosa bien? Si se lo vas, lo vas. Porque viene con esa cultura, Sí. con esa mentalidad. Tú dices, no, aquí los impuestos se devuelven si se hace bien. Aquí la cosa hay que hacerla bien. Hay que demostrar que nosotros somos un aporte a Chile. Entonces uno tiene que hacer como un reinicio de la persona. Sí. Y por eso es muy importante también, no solamente que uno lo pueda ayudar, sino también acompañar y escucharlo. Tener una escucha muy activa para ir poco a poco desmontarle lo que ellos vienen y explicarle esto es lo que tú tienes a partir de ahora. Y cuando viven todo este tipo de situaciones, después igualmente ellos quieren volver a su país o no. Mira, la realidad es que todo el mundo viene aquí a crecer. Y siempre con ese sueño de tú volver a tu país, a estar con tu familia, a buscar todo lo que tú necesitas para colocar en tu país, para luego acomodarte, vivir tu vejez en esa tangente, porque tu casa es tu casa. Y eso, no, por más bien recibido, por más cariño, por más ese amor que uno recibe aquí, porque te puede decir, uno se siente acogido, pero aún así no es tu casa, tú lo sabes. Sí, totalmente. Y el chileno, es acogedor con el migrante? Yo he tenido suerte que sí. Sí, he tenido la suerte que sí. ¿Es cariñoso eso que dicen, viste, que la canción tan... No, son un poquito precavidos, no hacen esa apertura, pero luego que luego que hacen la apertura, que no conocen, sé, pero dan porque ha confianza, sí. cambiado, ponte tú en ese proceso, porque hoy día están como más desconfiados, porque estamos más desconfiados, no es como con todo. No, pero esa desconfianza existía más en el 2015 que ahora. Sí. Ahora, antes yo llegaba y decía, y eso siempre, nunca se me va a olvidar. Ajá. Subí un ascensor y decía buenos días. Y me miraban todito el extraterrestre. Entonces sentían, no, yo soy el extraterrestre. Pues todo el mundo se quedaba callado y nada me miraba. Después en 2016 hubo una política que eso cambió mucho en el gobierno de Bachelet. Ajá. Y la gente ya, tú le dices buenos días, ya dice buenos días, buenas tardes. Entonces ya fue cambiando. Por ejemplo, Sí. yo llegué en 2015 y yo recuerdo que yo iba a los bancos en Navidad y yo no veía ningún arbolito. No había nada. Y después, como en el 2018, empezaron a darle ese color, esa vivencia a los centros comerciales. Ha cambiado, ha Sí, aportado. bueno, claro, porque nosotros, bueno, eso lo hemos conversado, y a veces las mujeres se empezaron a arreglar muchísimo más, todas nos empezamos a peinar, maquillaje, las uñas, cosas que en realidad no eran mucho de nuestra cultura, nosotros éramos mucho más como tranquila, la mujer que llegó acá, una mujer totalmente como mucho más empoderada de su cuerpo, de su femineidad y totalmente que la saca y uno decía, bueno, hay que hacer lo mismo. Y hoy día todas las mujeres estaban con las uñas hechas, las manos, y eso ha sido porque nos han traído esa cultura. También en cuanto a la comida, cómo nos atienden, porque nosotros tuvimos un cambio muy profundo en cuanto a los restaurantes y a la comida. Empezamos a comer mucho mejor, nos empezaron a atender también muchísimo mejor. Entonces, también yo creo que en ese sentido, mucho tiempo agradecimos tanto esta mezcla de culturas, ¿no?, que nos trajeron. Así que fue para nosotros fue maravilloso. Sí, mejoró mucho la atención del servicio. Totalmente. Con la llegada de migrantes, la atención del Totalmente. servicio cambió completamente para Chile. Sí, bueno, Incluso hay lugares que prefieren extranjeros No, antes que yo chilenos. creo que todos preferimos el extranjero que nos atienda, porque de verdad el chileno está como con mal humor, no tiene ganas, está enojado. Y eso es qué pena que haya pasado, que haya tenido que pasar eso también. Pero uno evidentemente prefiere una persona que te atienda con cariño, con gracia, con amor. Y no sé por qué. También se provocó un poco de eso, de ese celo de parte de los hombres también. Uno iba a los restaurantes, pues tú y el chileno como que ya estaba molesto porque te atendía el otro y uno estaba feliz de que te atendiera el venezolano, el colombiano, el que sea. Y era un agrado que lo hiciera. Entonces el chileno empezó a tener también como una distancia. Pero ese brillo y todo eso lo trajeron ustedes. Vamos a seguir conversando, por supuesto, de los emprendimientos, ¿cierto? Y el proyecto para potenciar el emprendimiento migratorio. Pero antes, bueno, vamos entonces a seguir conversando. Permiso, ordeno mi casa yo. Con Agustín, con Agustín Romero, que se acaba de sumar acá a la conversación, diputado y abogado, y por supuesto también con Julián Guzmán. ¿Cómo estás, Agustín? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlo acá en Emprendidos. Sí, bueno, mucho de qué hablar. Estábamos hablando, ¿cierto?, del tema del apoyo que está haciendo la SED, ¿cierto?, con Western Union a
los migrantes y así a los que están emprendiendo. Ha elegido a 100, en este momento llevan 3. Exacto. Así que la verdad es una súper buena campaña también, porque también es muy importante ayudar, ¿no? A la inmigración. ¿Cómo lo ves tú, Agustín, esta ayuda que también se está haciendo? Porque la mirada positiva también que hay que darle a la migración, nunca olvidarnos de aquello. Sí, efectivamente, este último tiempo lo que hemos visto es más bien noticias negativas de la migración y no noticias positivas de la migración. Yo, esta semana que estoy en Semana Distrital, tuve la posibilidad de conocer a una persona haitiana que logró formar su restaurante y vende sushi y tiene todo organizado y da trabajo a chilenos, y en ese sentido esa inmigración es la inmigración valiosa. Sí. Lo que está pasando hoy día en Chile, evidentemente, que es una inmigración, una ola descontrolada, que lo que hace es colapsar mucho de nuestros servicios públicos, que también los requieren algunos chilenos que son los más desposeídos también, y en ese sentido es que las personas ven que el migrante no lo ven como un amigo, sino que lo ven como una persona que le quita un poco espacio en los servicios sociales. Y en ese sentido, lo que yo quisiera es que también rescatar los ejemplos positivos. No solamente podemos hablar de lo negativo de la migración, sino que también de aquellos aspectos positivos. Hoy día muchas personas, migrantes, trabajan y le prestan servicio a los chilenos en la agricultura, por ejemplo. Exacto. Fundamentalmente yo creo que es una mano de obra muy importante en la agricultura y también los servicios. O sea, ¿para qué vamos a decir, pues, Carla, el aporte gastronómico? Pongámosle buenas cosas Sí. a eso que han hecho, por ejemplo, inmigración peruana en Chile. Entonces, hay que buscar los aspectos positivos y obviamente corregir fuertemente los negativos. Claro, lo que pasa es que durante muchos años, la verdad es que la migración era positiva, absolutamente, y nosotros estábamos muy contentos también de la migración. Y hoy día, evidentemente, el problema también, Agustín, tiene que ver un poco con el descontrol de los gobiernos. Los gobiernos no han sabido proteger también a su propia gente y evidentemente este problema humanitario, ahí está la responsabilidad de ellos, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho siempre que las razones por las que una persona inmigra, evidentemente, parten de la base en el país en el que viven. Hoy día nosotros vemos que vienen inmigrantes de Venezuela escapando de una dictadura narcoterrorista también. Y en ese sentido, el problema que hay es que ellos no ven una condición de vida favorable en sus países y emigran a aquellos países donde puedan encontrar una calidad de vida para su gente. Es evidente que hay un problema que no lo puede resolver solamente Chile, sino que se requiere una acción de los gobiernos por los cuales también nuestros migrantes pasan, porque Venezuela no es limítrofe con Chile, digamos. Entonces, por eso nosotros muchas veces hemos cuestionado el estatus de refugiado, porque el refugiado se supone que se va al país de al lado, digamos. No pasa 4 países para llegar finalmente a Chile. Entonces, ahí es que nosotros hemos sido bastante críticos. Y también el descontrol. Finalmente pasar por la frontera sin ningún tipo de control aduanero, de saber de quién estamos hablando, si llegan personas buenas que vengan a aportar o llegan definitivamente personas que tienen prontuario, que han cometido delitos, son personas peligrosas también para Chile. Sí, y en ese sentido los chilenos están bastante asustados. Claro, pero en el mismo camino, esto comenzó hace algún tiempo, hace harto tiempo Hay algo ya. importante decir y recordarle al diputado. Primero, somos 1.500.000 personas migrantes. Y yo lo dije al inicio. Sí. Solo el 12% es el que delinque. Y nosotros, así como los chilenos, no estamos de acuerdo con esas personas que vienen a delinquir. Sí, Nosotros somos los primeros que vamos a apoyar toda medida legislativa, toda medida de expulsión a esa gente, porque esa gente mancha lo que venimos a hacer la cosa bien. Por ejemplo, ¿cuántos médicos extranjeros están en los consultorios? ¿Quiénes son los que están resolviendo en los consultorios? No son médicos chilenos. Los médicos chilenos salieron del sector público, se fueron al sector privado. Quien está dando la pelea en el sector público a nivel de los consultorios médicos son extranjeros. Son muchos los aportes que hace la migración. Y es como yo siempre lo hemos dicho, y en esa parte no somos doble discurso, estamos totalmente de acuerdo que expulsen a todo el que hace lo mal hecho, porque nos mancha a lo que hacemos las cosas bien hechas. Sí. Y en eso siempre lo vamos a apoyar a ustedes como legisladores. Absolutamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí, de hecho estamos todos de acuerdo. Pero Agustín, ¿por qué en algún punto este descontrol, cierto, que se dio en la frontera? ¿Cuál es el mea culpa que se hace como Estado, cierto, de que haya pasado una situación así, de que haya entrado tanta persona a delinquir al país, cierto, sin indocumentados? ¿Cuál es el mea culpa? ¿Cuál es el poco control que existió y por qué se dio de esa manera? Mira, yo creo que los gobiernos, ninguno le puso atajo a este tema y se olvidaron de esta zona. En gran parte yo siento por otros apuros que existieron en su minuto.
Recién, durante la discusión del presupuesto pasado, hablaban en forma muy cándida de lo que había que hacer. Cuando nosotros nos presentamos con nuestro candidato presidencial José Antonio Cast, él señaló algunas alternativas que fueron muy ridiculizadas por el actual la zanja, oficialismo. Claro, etcétera, sí. fueron muy ridiculizados y al final lo que nosotros tratamos de decir era de dar una señal, que en Chile no se podía pasar por cualquier parte, ¿ya? Pero también hay una complicidad y obviamente que hay algo raro porque no es posible que tú comprendas que la gente no se viene por el desierto hasta Santiago, la gente viene por las carreteras. Hay buses, hay todo un aparataje que posiblemente yo no quiero calificarlo nada, pero hay un aparataje importante económico, que incluso ya podríamos decir hasta mafia, en que traen la gente para Santiago, los dejan en cualquier parte. Sí, un aprovechamiento de las personas también. O sea, Claro, ya hemos sabido lo que cuesta trasladarse desde la zona fronteriza hasta Iquique y después cómo se vienen para Santiago. Y no hay ni un bus que te pare. O sea, si uno se va a 150 kilómetros por hora a Los Vilos, te paran de todas maneras un carabinero y no son capaces de parar un bus raro, lleno de gente. Es extrañísimo. O sea, ese tema es el que al final, ¿sabes lo que ocurre, Carla? Que a la gente le aburre que, por ejemplo, un migrante irregular no tiene carnet de identidad, pero sí tiene un carnet para atenderse en un servicio de salud, con preferencia a un chileno, que tiene toda la lógica, ojo, no estoy cuestionando el tema, pero que a partir de ese hecho, ni siquiera haya trazabilidad, ni siquiera se sepa cuántos son. Eso es lo que se ha ido sabiendo durante estos años. Entonces, el problema es que el chileno siente que al Estado no le importa lo que está ocurriendo. Claro, pero Esa en el fondo situación es la lo que el compleja. chileno debiese sentir es que al Estado no le importa nada. Porque partamos de la base... Bueno, ese es un tema que O sea, sentémonos y traemos al no, rollo porque lo complejo. que pasa es que, a ver, que hay una cosa que es súper clara. Uno tampoco puede ir y quiere sacar un pasaporte, un carnet de identidad para tus hijos, no sé qué, renovar, 3 meses más, 4 meses más, 5 meses más. Pero o sea, piense usted, la Carla, situación está muy compleja. Lo que pasa aquí, Carla, es que, por ejemplo, hoy día, el migrante irregular incluso se autodenuncia Lógico. Sí. y no lo pillan más, y no ven pero cómo entregarle los aquí papeles. No, porque el tema aquí no va ahí. El problema es que el Estado es deficiente. Sí, El totalmente. Estado es deficiente. Este caballero no habla con este señorito no habla con el fulano. otro, claro. Entonces, hay un número provisorio por parte de salud, hay un número provisorio por el colegio, hay un número provisorio por el servicio penitenciario. Ni nadie se habla con nadie. Exacto. Entonces, ese es un desorden, es justamente parte del problema. Y el tema también hay que considerar, el tema geográfico. Chile es largo, Chile tiene muchas fronteras. Sí, tiene Entonces, muchas no hay fronteras desprotegidas. forma de cubrir todos los puntos Todo. fronterizos. Yo no quito lo que está diciendo el diputado de que hay mafia, claro que sí. Donde hay De todos frontera, lados. donde hay De frontera todos hay lados. mafia. No, donde Sí. hay frontera hay mafia. O sea, Eso el es tráfico- una el realidad. tráfico de personas Exacto, es es- una realidad y te lo digo porque Sí. desde el año 2012 que está impuesta la imposición de una visa para los ciudadanos de la República Dominicana, vienen entrando por esa zona. Y no significa que está bien hecho, porque eso fue lo que te dije ahorita. Nosotros no justificamos, pero tampoco lo juzgamos el porqué. Total. Porque cada quien tiene su historia. Cada quien tiene su historia. Y muchas veces uno va a países en busca de un sueño, pero también en busca de alguien que le protege ciertos derechos. Porque también Un ser lo que humano, Chile ¿no? hace muchas veces con el tema de salud es cumplir con algo que dijo, yo le cumplo con el derecho fundamental como es la salud. Chile es lo que está cumpliendo. Ahora, lo que hay de que decir las cosas como son, el desorden que hay a nivel institucional, lo que yo te decía, como una persona puede durar 2 o 3 años esperando una residencia. Es que no puede ser eso. Eso no puede ser. Sí. Y a todo nivel. ¿Cómo de repente a 100.000 personas venezolanas le cerraron su procedimiento administrativo porque cayó la pandemia? Sin justificación alguna. Entonces, no solamente culpa de las personas, también culpa del sistema. O Y sea, hay que asumir culpa. donde en el fondo Julián tiene toda la razón, donde el Estado debiera estar, que es en proveernos estos servicios básicos. O sea, piensa tú, Carla, que recién se aprobó y va a salir durante estos próximos días la ley que nuevamente aplaza el tema de las licencias de conducir. ¿Por Sí. qué? Porque no eres capaz de entregar Porque la es licencia de posible, conducir a claro, tiempo. claro. Entonces lo que yo quiero decir es que en este tema, muchas veces cuando vemos a la izquierda que habla del Estado, el Estado no hace esta pega, que es su pega. Pero sí quiere pegarle un guascazo a la salud, quiere pegarle un guascazo a los fondos, a los ahorros previsionales. Que en el fondo es de nuevo tocarnos a nosotros. Es que el bolsillo problema de es que el problema es eso, o sea, Sí. estar más preocupado de reformas tributarias ¿para qué? Si al final tú tienes que hacer tu pega con lo que hay. ¿Por qué pides reformas tributarias que al final las pague el pueblo? Si finalmente no eres capaz ni siquiera de hacer la pega. Quieren hacer una empresa en litio y no son capaces de tapar una calle y no son capaces, por ejemplo, lo que dice Julián, 2 años o más. Yo conozco gente, ¿cómo se llama? Profesionales, que han venido, yo esto no quiero decir que ni siquiera es, ya, podría decir, no es
que sea con Sudamérica. Gente europea que que viaja a Chile con pega y todavía no le dan su visa para poder trabajar en Chile. Entonces, lo que quiero decir es que acá hay un trabajo que el Estado primero debería mirarse a sí mismo y decir, ¿qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal yo? Y después de eso salgamos a pedirle plata a los chilenos, vamos a hacer empresas de litio, autos eléctricos. Revisar su proceso. Después. Revisar su proceso. Porque mira, un ejemplo que dice, que eliminamos la visa sujeta a contrato porque es una visa abusiva, porque es un problema. Oye, pero creamos la licita remunerada y ahora los empleados no quieren entregar su carpeta y con razón. Pero la visa sujeta a contrato era súper rápida. Tú la pedías y tenías el derecho a pedir permiso especial de trabajo. Sí, y pero, lo pagabas pero daba lugar a contrato falso. No, pero lo que te quiero decir es que de todas maneras la gente tenía un root rápido. Sí. O sea, a eso voy. Hoy día hay gente que no está ubicable, no tiene root. Y tienen causa y después pero los a lo toman que yo voy, ya ahora tenían una creamos, causa antes y ahora, no existen. pero a lo que yo voy es, para mejorar justamente el sistema, hicimos una visa de actividad lícita remunerada, una visa temporaria, pero que solicitan cierta documentación que el empleado no quiere soltar y se entiende porque hay cosas que uno se quiere resguardar. No quiero dar a cualquier persona, quiero darle mi documentación. Entonces ahí es donde uno le dice, como organización de la sociedad civil, le dice, haga un proceso de interoperabilidad con el servicio de impuesto interno y en vez de solicitárselo al trabajador o al empleador, pídeselo al servicio y se queda de manera interna y resguarda la seguridad de ese empleado. Como dice Julián, si es para investigar la antigüedad del empleador y si existe o no existe como sistema, es cuestión de meterse impuesto interno, ahí va a estar cuando inició el giro, cuando tiene iniciación de actividades y por lo tanto si tiene boletas, tiene regularidad y por lo tanto que existe. Exacto. Ahora, esta entrada indiscriminada de migrantes partió hace mucho tiempo y uno lo podría también mirar desde un punto de vista de aprovechamiento, porque la mano de obra era mucho más barata y evidentemente también el migrante hace labores que el chileno no hace. Trabaja en cosas que de verdad el chileno ya no las quiere hacer. Entonces, también yo siento que hay como siempre hay que mirar un poquito más allá para poder también mejorar ciertas cosas, ¿no? Y ahí está el mea culpa que siempre dicen que por qué no se hace. Porque uno dice, si en realidad en la época de Sebastián Piñera también pasaron muchísimos migrantes, muchísimos. Y había como una liviandad en ese sentido porque también había una conveniencia. Y cuando las cosas se hacen desde ese punto de vista pueden llegar, obviamente, a pasar y lo que pasa hoy día, que hay un descontrol, porque ese descontrol no solamente se está dando acá, tenemos una crisis migratoria, ¿cierto? Porque tú lo dijiste, es un momento de conveniencia. Todo el mundo lo usa, y que la derecha, quien sea, lo utiliza a su conveniencia. Para golpear, para celebrar, para hacer fiesta. Y ese tema de que la migración está haciendo el trabajo que no quiere el chileno, eso pasa cuando el chileno se va a otro país que hace el trabajo que no quiere hacer al país donde llegó. Entonces, bueno, es como cuando vamos a España, cuando íbamos a España antes. Exacto, eso es a nivel mundial, lo que los estados tienen que aprender qué le conviene como migración y saber utilizarla. Y si lo hace, va a lograr que la convivencia sea una sana convivencia, que se digan las cosas como son y al final el verdadero ganador es el territorio que recibe esa migración. Sí, totalmente. ¿Cuál es la mirada de republicanos que tienen hoy día hacia la migración? Bueno, nuestra mirada evidentemente es la primera, que sea una migración controlada. Y lo hemos dicho siempre, el que se pueda regularizar y que pueda estar en Chile, que se quede. Y el que no tiene que irse al país. Lo mismo o menos muy parecido a lo que dice Julián. Sí. En definitiva, el que viene a aportar se queda y el que no aporta se deporta. Pero se ha hablado tanto que es tan complejo el tema hoy día porque al haberse descontrolado, ¿cierto? ¿Cómo se hace este proceso de una manera eficaz y rápida? ¿Eso es posible hoy día realmente hacerlo de una manera eficaz y rápida o vamos a tener que esperar muchísimo tiempo para que esta situación hay una se respuesta arregle? sobre la mesa y el empadronamiento. Yo creo que lo más importante hoy día, más que rápido, es lo eficaz. Sí. Y hay que partir por una cuestión que es súper básica, que es contarlo, saber quiénes son. Eso tiene toda la razón, Julio. Sí, sabe cuántos son. Bueno, hay un tema también que tiene que ver como con no están en línea. Piden ayuda, ¿cierto? Ayer, de hecho, una noticia de una persona que tenía un problema, que estaba en el metro y que tenía un sable dentro de su bastón. ¿Lo viste, no? Suave. Del bastón, sí. Y claro, él tenía un problema, evidentemente cojeaba, pero dentro del bastón salía un sable. Entonces los carabineros lo tomaron detenido, qué sé yo, y lo dejaron en libertad. Y él ya tenía una orden de detención, pero no están en línea. Entonces, ahí también hay un sistema que hay que mejorar, obviamente, ¿no? Evidentemente, o sea, hoy día uno de los grandes problemas de la modernización del Estado está en cómo se maneja la información. Ahora, es evidente, nosotros cuando hemos tenido en el Congreso
estos temas de manejo de información muchas veces también va aparejada una ausencia de responsabilidad de los quienes manejan la información. Hoy día se está creando un tema de una agencia para el manejo de la información. Como y todo eso, inteligencia, claro, sí. pero falta mucho todavía por hacer. Yo espero que estos sistemas empiecen a conversar. Porque, por ejemplo, no solamente sirve para lo que estamos conversando, sino que también para ubicar a la gente en la lista de espera. Hoy día el tema de la lista de espera en salud es Obvio. dramática porque hay gente que no es ubicable. Sí. Y se trabaja con planillas Excel, aunque la gente no lo pueda creer en su casa. Muchas personas que están en las listas de espera están en una planilla Excel que no saben ni dónde viven y muchas veces te faltan datos y no los puedes ubicar. Yo conozco gente que me ha conversado de prestadores que se han dedicado a sacar adelante listas de esperas que en algunas regiones han tenido que poner como en el supermercado, así como cuando dice se ofrece piezas, cerrajero. Las siguientes personas pueden venir al hospital tanto, a la clínica tanto, para se buscan para que se puedan operar. O sea, a ese nivel han tenido que trabajar con bases del Banco del Estado. Entonces, hay un tema deficitario en ese sentido de gestión. Y vuelvo a decir, ahí es donde debería estar el Estado más enfocado, más que enfocarse en pregarle un guascazo a los fondos previsionales. Agustín, aprovechando que estás acá y representas, ¿cierto?, también en este momento republicano, aquí en el programa, ¿cómo se sienten después de este triunfo avasallador? ¿Lo esperaban? Evidentemente muchos no, sabíamos que no, era como a algún punto sí podía ser, se cargaba a la derecha, pero que el republicano tuviese esa cantidad de votos. ¿Cómo se sienten hoy? Porque en el fondo tienen la posta en la mano y también es una responsabilidad gigante, ¿no? Mira, es indudablemente que nos sentimos contentos. Primero contentos porque hemos hecho un trabajo silencioso, un trabajo que ha sido muy duro. Hemos tenido que muchas veces representar posiciones que no son las más populares. O sea, nosotros estuvimos en contra de los retiros, votamos en contra del reajuste del sector público, votamos en contra del tema del ingreso mínimo, 40 horas. Y al final le hemos explicado las razones por las cuales hacemos. No es que votemos en contra porque no queramos que la gente gane más, se le reajuste los sueldos. Claro. En muchos de los casos hemos dicho que los retiros traen inflación y traen problemas para los chilenos. El reajuste del sector público iba aparejado con un crecimiento mayor al que tienen todo el resto de los trabajadores de Chile. Me parecía injusto, y esto a todos los republicanos, que hubieran trabajadores de primera o segunda categoría. El tema de las 40 horas, en un país que no crece, en un país que la invitación es a desarrollarse con mayor fuerza, bajar horas. Para nosotros es una pésima señal. Sí, siento que no son populistas igualmente las medidas, las ideas a veces. Es que lo que pasa es que nosotros tratamos de explicar a la gente, y la reforma tributaria, que fue el gran triunfo que tuvimos legislativamente, nosotros ¿por qué la votamos en contra? Porque finalmente las reformas tributarias las pagan los pobres, la paga la gente, porque todo aumento de impuestos finalmente se carga a precio. Y lo paga la gente que más lo necesita. Ese es el gran drama que pasa en Chile. Y el gobierno a nosotros, a nuestro juicio, les miente a los chilenos. Y nosotros por lo menos queremos decirles la verdad. Aquí están los republicanos, miramos de frente a los chilenos, les decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Justamente se iba a decir. El éxito de ustedes, la forma de ustedes es ser honesto. Y esa honestidad llega a la persona. Es una cosa, por ejemplo, sí. Carla, yo te quiero decir una cosa. Hoy día el royalty minero. ¿El royalty minero por qué se destrabó? Se destrabó porque el gobierno le ofreció ayudas a las regiones. Y eso no es el tema es cómo nosotros desarrollamos la minería para Chile, para el Chile del mañana. Y ese es el tema. Hoy día, por ejemplo, sueldo mínimo. ¿Les parece razonable a ustedes que tratemos de llegar a 500.000 pesos en un sueldo mínimo en una economía que no crece? En vez de decir, ¿saben qué más? Nosotros vamos a ayudar a los que tienen menos con transferencias directas. Ayuda como se hizo el año pasado para comprar parafina para el invierno, para ayudar a que puedan pagar los consumos básicos. Ese tipo de cosas que le llegan directamente a la gente. Pero ¿qué hace el gobierno? Le da un subsidio al empleo. Es decir, yo te paso un suple al empleador para que pueda llegar al sueldo mínimo. Yo le quiero preguntar a la gente, ¿usted cree que ese empleador que recibe plata para pagarle el sueldo al trabajador, se lo va a subir alguna vez? No, y lo más probable es que es el miedo finalmente que se pierda muchos empleos. Digamos que sí, digamos que sí. Ya, digamos que sí, ya. Pero digamos que sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde no el Estado, resiste? ¿hasta dónde el Estado No se va a resiste. resistir No se a hacer resiste, eso? No va a porque resistir. de hecho ahora Y un también tiene un emprendedor- subsidio. Y un emprendedor, La que es lo que pyme. veníamos con el tema de hoy, un emprendedor no lo aguanta. No puede Y aguantar. son el corazón de la economía chilena. Exactamente. Y el problema es que sí. eso es la economía y eso es la realidad. La economía no lo aguanta, no lo paga. Y el reconocimiento del gobierno de que la economía no aguanta ese sueldo es que tiene que suplirlo. Nosotros decimos, salgamos rápido de esto. El Banco Central está haciendo un apriete fuerte Sí, en la política monetaria. ayer salió la O sea, noticia. sí. y son dos cosas. En Sí, el fondo, es primero, tenemos tremendo. una tasa de interés alta y tenemos además este tema que podría eventualmente aumentar el costo del crédito porque va a haber menos plata circulando. Y en ese sentido, nosotros decimos, dejemos que el Banco Central haga la pega, veamos el próximo año, y se lo dijimos al ministro cuando discutimos la reforma tributaria, veamos cómo avanzamos, si la inflación sigue creciendo, baja, para que veamos dónde podemos hacer una reforma tributaria. Ojalá pro crecimiento y pro empleo, pro emprendimiento,
Y además veamos también cómo se gasta la plata pública, porque como tú misma lo decías recién, o sea, hay cuántas necesidades que le faltan a los chilenos. Y finalmente tú ves la danza de millones cuando haces el presupuesto y te preguntas, ¿dónde va a parar esta plata? Y los chilenos lo que están viendo hoy día es que va a parar a pitutado, va a mal gasto. Y ese tema es el que bueno, más se contrató complejo. demasiada gente en el sistema público, 94, demasiado, 94.000. 94.000. Claro, hay que revisar esa cifra. Yo te digo, ahí... Es como para rellenar un poco lo que falta los empleados, entonces llenan ahí una situación con empleando, yo creo que hay que dando revisar empleo. bien esa cifra, porque Pero la realidad- también, y siendo bien honesto aquí, como republicanos, digo, nosotros siempre decimos la verdad, también hay gente que va al sector salud. Ahora, lo que se contrate para salud, para educación, hay que ver si realmente está funcionando, porque si vemos que contratamos gente para salud, va a crecer el empleo público, pero queremos ver que baje la lista de espera. Lógico. Si contratamos más profesores o más gente para la educación, queremos que aumenten los niños inscritos y no los 50.000 que hasta el mes de marzo están fuera de la educación. Esos son los temas. Y no que se contraten, obviamente, operadores políticos, porque si lo que crece en los hospitales no es trabajador que esté, por así decirlo, en la cama o en el box atendiendo al paciente, sino que está en la parte administrativa o haciendo crecer las organizaciones sindicales, ahí sí que yo creo que tenemos un problema grave. Ahora el gobierno está porque tiene que hacerlo, tiene que conversar con los distintos sectores, tiene que llegar a acuerdos, porque en estos momentos su agenda ya, aparte de que se detuvo absolutamente, no la pueden llevar a cabo directamente. Yo creo que el programa es muy difícil ya de que lo hagan. Entonces tienen que ir a conversar con los diferentes sectores. Pero ¿cómo lo va a hacer para conversar con republicanos? Que son, el oficialismo con los republicanos son de verdad, uno puede llegar a pensar que el republicano no va a ceder frente a eso. Es que no es tan así, es una caricatura que se ha instalado acá. Muy bien que la rompa. No, es que yo tengo que explicar. Lo que pasa es lo siguiente. Si el gobierno quiere imponer su agenda, obviamente que cualquiera se va a encontrar con cualquiera. Nosotros Lógico. siempre hemos dicho que llegar a acuerdos por llegar a acuerdos no es un mérito en sí mismo. Porque tú podés vender tu casa No, en son 100 buenos y si acuerdos, yo llego a un obvio. acuerdo contigo para que lo vendáis en 10, Sí. probablemente Es me un vayas a mal decir que, acuerdo. No, gracias. me vas a decir No, que el lógico. acuerdo no es bueno, pero oye, Sí, pero te po. felicito porque llegaste a un acuerdo. Pero No. hablando de conversaciones, de Es escucharse. que lo que pasa es lo siguiente, que eso es muy importante lo que estás diciendo, Carla. El fondo es, si el gobierno tiene disposición de escucharnos, vamos a poder llegar a entendimiento. Incluso en estos temas tributarios nosotros no hemos dicho al gobierno que no queremos una reforma tributaria. Lo que hemos dicho es, primero, acredite, dígale al dueño que somos todos los chilenos, que nos van a meter la mano a todos nosotros para sacarnos más plata, si finalmente eso se justifica. Para eso se requiere hacer un estudio de qué programas están bien evaluados, cuál está mal evaluado, cómo se gasta la plata pública, no con informes generales, sino que con informes precisos de lo que se está haciendo bien. Si después de esa discusión se llega al Congreso y se dice, oiga, ¿sabe qué? Nos falta plata, mire, para esto otro, nos falta plata. ¿Qué persona, ni el Partido Republicano podría negarse y decir, no, si ante la evidencia es imposible? Sí. Nunca nos vamos a negar la evidencia. El problema es que el gobierno no hace esa pega. Y es más, tampoco está dispuesto a evaluar sus servicios. Porque cuando nosotros vemos en el reajuste de los funcionarios públicos que los únicos ejes que están viendo son trabajo decente, 40 horas, maternidad, ¿dónde está el servicio al cliente? ¿Dónde Sí. está el servicio al chileno? ¿Dónde está ese servicio a la persona que llega a atenderse o a recibir cualquier servicio público y tú ves que los funcionarios están moliendo palta ahí detrás y Pérez va a tener que saber venir otro día? Y eso le pasa a los chilenos, le pasa a usted. Sí, Y nos ese pasa a es el todos, gran sí, es verdad. problema. Es real. Agustín, Julián, denme un segundo porque les quiero dar... Bueno, vamos a seguir conversando de esta conversación entretenida la conversación. De verdad que me gusta mucho porque hemos tocado temas interesantes y profundos y con altura de mira. Bueno, estábamos hablando del tema de las conversaciones, ¿cierto? Que tiene que tener el gobierno no solamente con republicanos, en general. Tiene que haber como un acercamiento, ¿cierto? Y llegar a consensos y por fin que el ciudadano vea que se le dan resultados, se le dan soluciones a sus problemas. Porque, no sé, hay una sensación como no de sentir qué gobierno es el que está a cargo, si es de izquierda o si es de derecha o si es de centro, sino que finalmente lo que necesita el pueblo es eficiencia. Y eso es lo que, al parecer, falta muchísimo. O sea, lo que yo creo que tiene que haber aquí es una disposición del gobierno a entender que ellos no son todo Chile y que Chile necesita cosas muy simples. Hoy día escuchaba en la mañana un panelista en un programa que decía, yo creo que se puede provocar una gran revolución en este país el día en que los cables de la luz estén completos, en que los hoyos de las calles estén tapados, por ejemplo, en el caso de Maipú no haya agua corriendo por todos lados. O sea, y esas cosas que llevan tanto tiempo pasando. Es que eso es, o sea, yo de repente veo en distintas partes del distrito
proyectos de construcción de cosas que no se terminan nunca. El hospital para la zona norte de Santiago, en la provincia de Chacabuco, 10 años que no se hace. Entonces la gente deja de creer. Y por eso yo creo que también deja de creer que las reformas tributarias les van a beneficiar a ellos. Deja de creer que este tipo de grandes reformas, grandes cosas que ni siquiera la gente entiende, finalmente topan con la realidad. Que a las 6 de la tarde tienes un toque de queda que te imponen los delincuentes del barrio. Así es. O sea, hoy día en Chile la gente sabe que después de las 6 con oscuro, yo te digo a ti, Carla, que probablemente no te atreves a lo mejor a andar sola en la noche en tu auto a ciertas horas de la noche. No, en el auto ya después. Yo después de las 8 ya no salgo de la casa, los niños menos, las ventanas arriba no existen. Pero por eso te digo, es justo que pase eso, es justo que una mujer se siente insegura, es justo que las personas tengan que ir enrejadas. En mi distrito, Pudahuel, en Colina, en Maipú, tú no podés casi andar por las calles. ¿Por qué? Porque están con rejas. Y evidentemente yo no cuestiono eso, porque al final es la única manera que han visto los vecinos para poder vivir. Entonces, un Estado, un gobierno que se haga cargo de eso, realmente eso va a provocar una revolución. No pegarle un guascazo a la FP, no pegarle un guascazo a la ISAPRE, no hacer reformas tributarias que no le hagan a cumplir a la gente. Ese tipo de cosas es la que uno dice, por favor, hagamos eso, dediquémonos. Si este gobierno lograra sacar adelante eso, ganaría con 90% en la próxima elección. Sí, Agustín Romero, diputado, abogado, sabemos que tienes tu tiempo ahí, cortito, y te tienes que ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Estás cordialmente invitado, por supuesto, a acompañarnos nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Carlos. Un gusto conocerte, Julián. Un placer. No, muchas gracias a ti, Agustín. Bueno, nosotros seguimos acá con Julián, por supuesto, conversando de todos estos temas y mucho más. ¿Cómo lo ves tú, Julián, lo que realmente se debe hacer para estar más tranquilos en el sentido, también los migrantes, también la gente que venga con mayor tranquilidad a nuestro país y a sentirse que las cosas también están tomando su camino? ¿Cuáles son las cosas que quizás sí se deben hacer? De hecho, estábamos conversando ahora en una pausa de un punto como bien importante. El diálogo, justamente lo que conversamos con el diputado, un proyecto de ley que se encuentra justamente en el Congreso para criminalizar nuevamente el ingreso clandestino. Y yo le comenté al diputado que eso se hizo en un calor de un momento donde sucedió ese delito de alta connotación, que fue el asesinato del carabinero, que eso nos dolió a todos, porque lo que el chileno todavía no entiende que a nosotros nos afecta igual, nos afecta igual. Es el temor de un portonazo, el temor de que nos asalten, de que nos afecta a todos por igual. Sí. Porque no te dicen, tú eres extranjero, a ti no, a ti sí. Eso no es así, nos afecta a todos. Obvio. Y obviamente todos debemos ser partícipes de diálogo, de conversar, de ver ideas y lo que dijo. En vez de buscar a quién atacar, busquemos cómo resolver. ¿Y cómo se debe hacer? Observando las cosas como lo estamos haciendo. El diputado dijo, ¿de qué vale incrementar un presupuesto pero sigue pasando lo mismo? O no se mejora nada, o no se ve una mejoría, o no se ve una solución de una problemática. Entonces, en vez de buscar el aumento, es buscar eficacia, eficiencia de las cosas. Sí. Ahora, volviendo al principio de nuestra entrevista, para que retomemos esta idea maravillosa de lo que están haciendo, ¿cierto? Ustedes con los migrantes dándole esta posibilidad de levantar su emprendimiento, el que ya tienen, y también ayudarlos, ¿cierto? Con la SET, Western Union. ¿Hay posibilidad hoy día de inscribirse para ganar estos cupos todavía que quedan? Mira, justamente seguí Mesa Migrante en Instagram, porque por ahí vamos a empezar a dar la información de cómo va a ser el proceso, porque queremos un proceso transparente y con igualdad de oportunidad para todos, y obviamente darle la misma oportunidad tanto a hombres como a mujeres. Siempre hay que empezar a emparejar las canchas en todos los sentidos. Por lo tanto, lo ideal es justamente que nos sigan Mesa Migrante en Instagram, y por ahí vamos a dar la pauta de cómo sería el proceso de selección, de dónde debe inscribirse, cómo hacerlo. Siempre es bueno participar, porque no solamente vemos ese tema. Por ejemplo, ahora el 31 en la universidad, en el auditorio de la DUO, en San Joaquín, tenemos un evento, un seminario que se llama Hablan los Migrantes, donde vamos a hablar temas migratorios, temas de emprendimiento, temas de salud, porque los migrantes tenemos una voz y tenemos cosas que decir. Y con eso queremos aportar justamente a Chile. También le dejamos cordialmente invitados. Y con eso yo tengo que decir, hacemos muchas actividades porque somos parte de Chile, somos parte de la vida. Y a nosotros nos afecta todo lo mismo que un chileno, que es la falta de atención a un consultorio, que es la falta de cupo escolar, todo nos afecta por igual. Julián Guzmán, presidente de la Federación Mesa Nacional de Migrantes, Refugiados, FENAMIR, te queremos agradecer por estar con nosotros, nos encantó a todos tenerte acá.
un bálsamo, ¿cierto? De tu energía y que les vaya increíble. Y por supuesto, estás muy invitado a estar siempre acá Cuando ustedes en quieran. el programa. ¿Sabes que estás, como yo soy dominicano, le estás Sí. esa soladera, esa energía Sí, justamente sí, para muchas acá. gracias. A ustedes por la invitación. Que estén Muchas muy gracias. bien. Gracias. Bueno.